En un rincón tranquilo de Queens, Nueva York, donde las mañanas suelen comenzar con el siseo de los autobuses y el aroma del café filtrándose por las ventanas agrietadas de los apartamentos, el mundo de una madre estaba a punto de hacerse añicos. A las 7:12 a.m., Lisa Miller recibió la llamada que ningún padre quiere oír jamás. Señora Miller habla la NYPD. Me temo que ha ocurrido un incidente relacionado con su hija. La taza se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo de la cocina, un sonido que, según diría más tarde, aún escucha en sus sueños. Su única hija, aquella que la había sostenido en cada noche de soledad, ya no estaba. Su risa, sus sueños, su futuro silenciados en un solo e inimaginable instante. Ariana Rose Miller, de 19 años, no era solo la hija de Lisa. Era su compañera, su orgullo, su latido. La chica que llenaba su pequeño apartamento de música y luz. Lo que empezó como amor, como sanación, como una segunda oportunidad para una familia rota, terminaría en el tipo de tragedia que ninguna madre debería tener que vivir. A nuestros increíbles espectadores y leales suscriptores, gracias por apoyarnos. Su apoyo lo es todo. Acompáñennos mientras les traemos actualizaciones diarias sobre las historias de crímenes reales, más escalofriantes y conmocionantes de las que no podrán apartar la mirada. Y recuerden, presionen ese botón de suscribirse. No querrán perderse lo que viene. Antes de adentrarnos en la oscuridad, necesitamos entender la luz. Necesitamos saber quién fue realmente Ariana Miller. No solo un nombre en un titular, no solo otra estadística, sino una persona real con sueños, risas y un futuro que debió haber sido suyo para vivirlo. Ariana Rose Miller. Nació el 17 de agosto de 2005 en una húmeda mañana de verano en Queens, Nueva York. Su madre Lisa diría después que en el momento en que sostuvo a su hija por primera vez, supo que su vida había cambiado para siempre. Michael Miller, el padre de Ariana, estaba junto a la cama del hospital con lágrimas en los ojos, susurrando promesas a su recién nacida, promesas de protección, de amor, de una vida llena de posibilidades. Y durante 13 años, esas promesas se cumplieron. Creciendo en una modesta casa de 2 pisos en Atoria, Ariana, era lo que la gente del vecindario llamaba la hija de todos. Era el tipo de niña que saludaba al cartero, ayudaba a la señora Chen a subir la compra por las escaleras y organizaba puestos de limonada, donde la mitad de lo recaudado iba al refugio local de animales. Su sonrisa era contagiosa, amplia y genuina, de esas que te hacen sonreír sin siquiera pensarlo. Lisa guardaba todo, cajas y cajas de recuerdos escondidas en el ático, boletines con sobresalientes y comentarios de profesores, como un placer tenerla en clase, y excepcionalmente brillante y bondadosa. Había fotos de Ariana en su primer recital de danza vestida de girasol radiante, a pesar de olvidar la mitad de los pasos. Vídeos de su 8º cumpleaños cuando insistió en invitar a la niña nueva de la escuela que aún no tenía amigas. Dibujos a crayón, que colgaron durante años en el refrigerador, monigotes de su familia, de la mano bajo un sol sonriente. Era una niña de papá de principio a fin. Michael trabajaba largas horas como electricista, pero nunca se perdía una obra escolar, ni olvidaba una reunión de padres y maestros. Los fines de semana llevaba a Ariana al parque y la empujaba en los columpios, hasta que su risa resonaba por todo el patio. Tenían sus propios rituales panqueques. Los sábados por la mañana, paseos en bicicleta, los domingos por la tarde, a lo largo del East River. Cuentos antes de dormir, en los que él inventaba aventuras sobre una valiente princesa llamada Ariana, que salvaba reinos y se hacía amiga de dragones. A veces Lisa los observaba desde la ventana de la cocina con el corazón lleno, pensando lo afortunada que era, lo afortunados que eran todos. A Ariana no solo la querían en casa. En la escuela los maestros la adoraban. Era la alumna que se quedaba después de clase para ayudar a limpiar, que daba tutoría a compañeros con dificultades en matemáticas, que organizaba recolectas y ventas de pasteles, con un entusiasmo que hacía que todos quisieran participar. Su mejor amiga desde kindergarten.
Maya Rodríguez la describiría más tarde como el tipo de persona que te hacía sentir que importabas, que tus problemas eran importantes, que no estabas solo. Académicamente, Ariana era excepcional. No de una manera que provocara resentimiento en otros chicos, sino de una forma que los inspiraba. Devoraba libros, pasaba horas en la biblioteca, hacía preguntas que obligaban a sus profesores a detenerse y pensar. Para la secundaria ya hablaba de la universidad, de convertirse en trabajadora social, o quizá maestra en algo que le permitiera ayudar a la gente a marcar la diferencia, dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontró. Pero la vida, como todos sabemos, no siempre sigue el guión que escribimos para ella. Septiembre de 2018. Llegó como cualquier otro otoño en Nueva York, las hojas volviéndose doradas y carmesí, el aire trayendo el primer atisbo de frío. Los niños regresando a la escuela con mochilas nuevas y cuadernos impecables. Ariana tenía 13 años y cursaba 8º grado, emocionada por el año escolar que empezaba y la posibilidad de volver a entrar al cuadro de honor. El 23 de septiembre de 2018, Michael Miller se desplomó en una obra en Brooklyn. Un infarto masivo. Tenía 41 años. Los médicos dijeron que fue rápido, que probablemente no sufrió, pero eso no lo hizo menos doloroso. Nada llenaba la silla vacía en la mesa del comedor, ni silenciaba el eco de su risa en el pasillo. Tampoco respondía a la pregunta que Ariana le hacía a su madre una y otra vez durante esas primeras y terribles semanas. ¿Por qué nos dejó? Lisa no tenía respuesta. ¿Cómo se explica la aleatoriedad de la muerte a una niña de 13 años que acaba de perder a su héroe? ¿Cómo te mantienes firme cuando tu propio mundo se está desmoronando? El funeral estaba lleno. Amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, todos allí para rendir homenaje a un hombre que había sido un buen padre, un buen esposo, un buen amigo. Ariana se sentó en la primera fila, pequeña y silenciosa, con un vestido negro que Lisa había comprado el día anterior, mirando el ataúd cerrado, como si lo miraba lo suficiente su padre pudiera volver de alguna manera. No lloró. Ni durante el servicio, ni durante el entierro, ni durante la recepción después, donde la gente no paraba de decirle lo mucho que lo sentían, lo fuerte que estaba siendo. No fue hasta esa noche, cuando solo quedaban ella y Lisa, en una casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa, que la represa finalmente se rompió. Lisa sostuvo a su hija mientras sollozaba, meciéndola como solía hacerlo cuando Ariana era pequeña y tenía pesadillas. Excepto que esta pesadilla era real, y no había manera de despertar de ella. Los meses siguientes fueron de los más duros de sus vidas. Lisa tuvo que aprender a ser madre y padre al mismo tiempo, a manejar las finanzas con un solo ingreso, a mantener la casa funcionando mientras se ahogaba en su propio dolor. Ariana se volcó en la escuela, usando las tareas y las actividades extracurriculares como un escudo contra la tristeza. Sus calificaciones nunca bajaron. De hecho, mejoraron. Pero Maya notó el cambio, la forma en que la sonrisa de Ariana ya no alcanzaba sus ojos, la manera en que a veces se quedaba ausente, en medio de una conversación perdida en los recuerdos de un padre que nunca volvería a cruzar la puerta. Pero había algo en Ariana, era resiliente. No en el sentido superficial de la palabra, sino de verdad profundamente resiliente. Ella y Lisa aprendieron a navegar su dolor juntas, a encontrar nuevos ritmos y rutinas. Comenzaron a tener noches de cine los viernes, solo las dos acurrucadas en el sofá con palomitas y viejas comedias que las hacían reír hasta llorar. Los fines de semana se ofrecían como voluntarias en el banco de alimentos, encontrando propósito en ayudar a los demás. Hablaban de Michael a menudo, manteniendo vivo su recuerdo a través de historias, fotografías y las pequeñas tradiciones que él había iniciado. Lentamente, con dolor, comenzaron a sanar. Cuando Ariana empezó la secundaria en el otoño de 2019, había recuperado el equilibrio. Se unió al equipo de debate, al club ambiental y al programa de tutoría entre compañeros. Hizo nuevos amigos sin perder a los antiguos. Aún así, extrañaba a su padre todos los días. Había momentos en que veía a un padre y una hija riendo juntos y sentía ese conocido nudo en el pecho, pero estaba aprendiendo a cargar con el dolor sin dejar que la aplastara. Lisa observaba cómo su hija se volvía más fuerte, más independiente, más compasiva.
Si acaso perder a Michael había hecho que Ariana estuviera más decidida a vivir plenamente, a hacer que su vida contara a ser el tipo de persona de la que su padre estaría orgulloso. Y lo estaría. Dios, cuánto lo estaría. Si esta historia te está resultando tan conmovedora como a nosotros, tómate un momento para suscribirte. Nos ayudas a seguir trayéndote estas historias importantes y significa más de lo que imaginas. El mundo de Ariana en esos años entre 2005 y 2018 estuvo lleno de amor, promesas y potencial. Era una hija, una amiga, una estudiante, una soñadora. Era el mundo entero de alguien. Era una chica que debería haber tenido décadas por delante, una carrera universitaria, quizás una familia propia algún día. Merecía envejecer. El duelo tiene una forma extraña de remodelarnos. Esculpe espacios vacíos en nuestro interior que deseamos desesperadamente llenar. Nos vuelve vulnerables de formas que nunca esperamos. Nos abre a posibilidades que de otro modo habríamos cuestionado. Para Lisa Miller, la soledad tras la muerte de Michael era asfixiante. Se despertaba en medio de la noche buscando a alguien que ya no estaba. Cocinaba para 3 por costumbre solo para recordar que ahora eran solo ella y Ariana sentadas en un silencio más pesado que cualquier conversación. A finales de 2019, más de un año después del fallecimiento de Michael, las amigas de Lisa empezaron a sugerirle con delicadeza que tal vez debería considerar volver a salir con alguien. No para reemplazar a Michael, nadie podría hacerlo, sino para encontrar compañía para recordar lo que se sentía ser vista como algo más que una viuda y una madre. Al principio se resistió. La culpa era abrumadora. ¿Cómo podía siquiera pensar en otro hombre, cuando el aroma de la colonia de Michael aún impregnaba la chaqueta colgada en el armario? Cuando su taza de café seguía en el gabinete sin usar pero imposible de tirar. Pero la soledad es una fuerza poderosa, y eventualmente Lisa aceptó que su compañera de trabajo le organizara una cita a ciegas. Así fue como conoció a Daniel Brooks. Era una tarde de viernes de noviembre de 2019 en un pequeño restaurante italiano de Manhattan. Lisa casi canceló 3 veces, y estuvo a punto de darse la vuelta 2 veces en el metro camino al lugar. Pero cuando entró y lo vio esperándola en la mesa alto bien vestido con el cabello entrecano y una sonrisa fácil, algo en su pecho se aflojó un poco. Daniel tenía 43 años, era un exitoso agente inmobiliario especializado en propiedades de lujo en Manhattan y Brooklyn. Tenía ese tipo de confianza que llena una habitación, el tipo de encanto que hace que los camareros recuerden su nombre y que los desconocidos se sientan como viejos amigos. Contaba historias que hacían reír a Lisa, reír de verdad por primera vez en mucho tiempo. Le preguntaba sobre su vida, parecía genuinamente interesado en sus respuestas, y no se inmutó cuando ella mencionó que era viuda y tenía una hija adolescente. Al final de la noche, Lisa sintió algo que no había sentido en más de un año: esperanza. Comenzaron a verse con regularidad. Daniel era atento de una manera que a veces resultaba abrumadora después de tanta soledad. Le enviaba flores a la oficina, le escribía buenos días todos los días, planeaba citas elaboradas en restaurantes y espectáculos que Lisa solo había leído en revistas. Era generoso, considerado, y parecía realmente comprometido en construir algo real con ella. Una noche de diciembre, durante la cena, le contó que había estado casado una vez, hacía unos 5 años. Terminó mal, su exesposa le había sido infiel, se había llevado la mitad de todo lo que él había trabajado y se había mudado a California con el hombre por el que lo dejó. No tenían hijos, lo cual según él era lo mejor considerando cómo había acabado todo. Había algo en su mirada al hablar de eso, un destello de amargura, de ira contenida, pero desapareció tan rápido que Lisa se convenció de que lo había imaginado. Para enero de 2020, la relación se había vuelto seria. Daniel comenzó a quedarse los fines de semana, dejó un cepillo de dientes en el baño y cocinaba el desayuno para Lisa y Ariana los domingos por la mañana. Estaba haciendo un esfuerzo. Lisa se decía a sí misma que él solo intentaba ser parte de sus vidas, pero Ariana no estaba tan segura. Tenía 14 años, era estudiante de primer año de secundaria, y estaba aprendiendo a lidiar con todas las emociones complicadas que vienen con ser una adolescente que perdió a su padre demasiado pronto.
Y ahora había un extraño en su casa sentado en la silla favorita de su papá, usando su cafetera besando a su madre en la cocina, como si perteneciera allí. Daniel lo intentó, o al menos eso parecía al principio. Le preguntaba a Ariana sobre la escuela, se ofrecía a ayudarla con la tarea. Sugería que los tres fueran juntos al cine. Pero había algo en su manera de hacerlo que no se sentía genuino, demasiado ansioso, demasiado ensayado, como si estuviera interpretando el papel de padrastro en lugar de serlo realmente. Ariana era educada, pero distante. Respondía a sus preguntas con una o dos palabras. Rechazaba sus invitaciones con excusas sobre tareas o planes con amigas, y se encerraba en su habitación cada vez que él estaba en casa. Lisa notó la tensión, pero la atribuyó a una adaptación normal. Por supuesto que Ariana estaba teniendo dificultades. Por supuesto que llevaría tiempo. Solo necesitaba tener paciencia y darles espacio a ambos para encontrar el equilibrio en esta nueva dinámica. En marzo de 2020, cuando el mundo comenzaba a cerrarse por la pandemia, Daniel le propuso matrimonio. Fue algo sencillo, íntimo, solo los dos en la sala de Lisa. Un anillo de diamante modesto, una promesa de compañía de amor y de un futuro que ya no se sentía tan solitario. Lisa dijo que sí. Ariana se enteró a la mañana siguiente durante el desayuno. Miró el anillo en el dedo de su madre, luego a Daniel, sentado allí con esa sonrisa satisfecha, y sintió que algo frío se le instalaba en el estómago. Pero ¿qué podía decir? Su madre se veía más feliz de lo que había estado en años. ¿Quién era ella para quitarle eso? La boda ocurrió rápidamente el 20 de junio de 2020. Una pequeña ceremonia en el jardín trasero con solo unos pocos invitados, todos con mascarillas, y a 2 metros de distancia. Debería haber sido algo alegre, una celebración, pero se sintió apresurada, casi desesperada, como si Lisa temiera que si esperaba demasiado podría cambiar de opinión. Ariana llevó un vestido azul pálido y se paró junto a su madre sonriendo para las fotos, mientras algo dentro de ella gritaba que todo estaba mal, que iban demasiado rápido, que apenas conocían a ese hombre. Pero tenía 14 años. ¿Qué podía saber? Daniel se mudó inmediatamente después de la boda. De repente la casa que había sido solo de Lisa y Ariana, su refugio, su espacio seguro, pertenecía también a alguien más. Las cosas de Daniel aparecían por todas partes, sus zapatos junto a la puerta, sus chaquetas en el armario, sus artículos de aseo amontonados en el baño. Reacomodó los muebles diciendo que la sala se vería mejor con el sofá contra la otra pared. Sugirió deshacerse de algunas cosas de Michael que Lisa aún conservaba. No de todo, solo de lo que ocupaba espacio, porque según él, no era saludable vivir en el pasado. Lisa, atrapada en la felicidad de su nueva vida y en el alivio de no estar sola, no vio las señales de alerta. O tal vez las vio y eligió ignorarlas. Pero Ariana sí las vio. Ella veía cómo la sonrisa de Daniel nunca llegaba a sus ojos. Cuando ella entraba en una habitación, cómo hacía pequeños comentarios sobre su ropa. Esa falda es un poco corta, ¿no? O sobre sus amigas. Esa chica Maya parece problemática. Notaba cómo se colocaba entre ella y su madre durante las conversaciones, insertándose literalmente entre ambas. Veía cómo revisaba el teléfono de su madre. Cuando Lisa se duchaba, cómo su mandíbula se tensaba cuando Lisa hablaba de su día en el trabajo, especialmente si mencionaba compañeros hombres. También observaba cómo él sugería que Lisa no necesitaba salir tanto con sus amigas, que debían pasar más tiempo juntos como familia. Al principio todo era sutil, pequeñas cosas que podían justificarse como parte de la adaptación, como intentos de establecer su lugar en el hogar, como dinámicas normales de pareja. Pero todo eso se fue acumulando, creando una atmósfera de tensión que se cernía sobre la casa como la humedad antes de una tormenta. Ariana comenzó a pasar más tiempo en su habitación con los auriculares puestos y la puerta cerrada. Le enviaba mensajes a Maya. No me gusta. Hay algo raro en él. Y Maya le respondía. Se lo has dicho a tu mamá. Pero ¿cómo podría hacerlo? ¿Qué iba a decir exactamente? Que tenía un mal presentimiento. Que él la hacía sentir incómoda de formas que ni siquiera podía explicar. Que a veces lo sorprendía mirándola con una expresión que no lograba descifrar. Su madre parecía feliz, o al menos eso mostraba.
Sonreía más, reía más, se la veía más ligera. ¿Cómo podía Ariana quitarle eso solo por una intuición adolescente? Así que se quedó callada. La naturaleza controladora de Daniel se reveló lentamente como una fotografía que se revela en un cuarto oscuro. Tenía opiniones sobre todo, qué debían cenar, qué programas debían ver, cómo debía peinarse Lisa, si la música de Ariana estaba demasiado alta. Lo enmarcaba todo como preocupación, como un deseo de lo mejor para su nueva familia, pero bajo esa preocupación había algo más duro, algo que exigía obediencia. Cuando Lisa mencionó que quería pasar un fin de semana visitando a su hermana en el norte, el rostro de Daniel se ensombreció. «Pensé que estábamos tratando de construir algo aquí», dijo con voz tensa. «¿No significa eso pasar tiempo juntos?» Lisa canceló el viaje. Cuando Ariana pidió si Maya podía quedarse a dormir, Daniel dijo que la casa era demasiado pequeña para invitados que primero necesitaban establecer rutinas. La pijamada no ocurrió. Poco a poco, él fue apretando su control, y poco a poco el mundo de Lisa y Ariana se fue encogiendo. Para el otoño de 2020, la dinámica había cambiado por completo. Daniel ya no era el novio encantador, el pretendiente atento que enviaba flores y planeaba citas románticas. Ahora era el hombre de la casa y se aseguraba de que todos lo supieran. Controlaba las finanzas, tomaba las decisiones, establecía las reglas. Lisa, tan agradecida de no estar sola y tan desesperada porque su matrimonio funcionara, se dejó llevar. Se convenció de que era normal, de que todas las parejas tenían que ceder, de que probablemente estaba siendo demasiado sensible. Ariana, mientras tanto, veía a su madre desaparecer en ese matrimonio, volverse más pequeña, más callada, más cautelosa, y se sentía impotente para detenerlo. Lo peor era cómo Daniel se posicionaba como el razonable. Cuando Ariana desafiaba sus reglas, él suspiraba y le decía a Lisa: «Solo trato de dar estructura. Los adolescentes necesitan límites». Cuando Lisa dudaba de alguna decisión, él respondía: «Pensé que éramos compañeros. Pensé que estábamos juntos en esto». Usaba su amor, su compromiso, su deseo de familia, como armas para justificar su control. Y mientras tanto, su atención hacia Ariana empezaba a cambiar de una manera que le erizaba la piel. Los comentarios sobre su apariencia se hicieron más frecuentes. Buscaba excusas para estar cerca de ella, para rozar su hombro o su brazo al pasar. Y sus ojos se demoraban en ella un poco más de lo necesario. Ariana tenía ahora 15 años, tratando de sobrevivir a la secundaria desde casa por la pandemia, atrapada con un padrastro en quien no confiaba, y una madre que no podía ver lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. El nuevo comienzo que Lisa había esperado se estaba convirtiendo en algo completamente distinto, algo oscuro, algo peligroso. Y la amenaza no venía de fuera de la casa. Ya estaba dentro, sentada en la mesa del comedor, durmiendo en la habitación del pasillo, esperando. El tiempo avanza, nos guste o no. Los meses se mezclaron en años, y de algún modo casi milagrosamente, Ariana Miller ya no era la niña de 13 años en duelo por su padre, ni la adolescente de 15 atrapada en casa durante la pandemia. Para 2023 tenía 18 años. Era estudiante de primer año en Queens College, y finalmente por fin había encontrado la forma de respirar de nuevo. La universidad se convirtió en su vía de escape, su portal hacia un mundo más allá de la atmósfera sofocante de la casa en la Avenida 34. Eligió Queens College deliberadamente, en parte porque la matrícula era asequible, en parte porque estaba lo suficientemente cerca como para poder decir que seguía siendo responsable y familiar, pero sobre todo porque le daba una razón legítima para estar fuera de casa durante horas. Y vaya si lo aprovechó. Ariana se lanzó a la vida universitaria con la intensidad de alguien que ha pasado años sintiéndose atrapada. Se inscribió en una carga completa de materias: psicología, sociología, literatura inglesa, estadística. Asignaturas que la desafiaban, que la hacían pensar, que le recordaban que existía todo un mundo de ideas y posibilidades más allá de las 4 paredes de su hogar infantil. Sus profesores la notaron de inmediato, la estudiante que siempre se sentaba en primera fila, que hacía preguntas profundas, que entregaba trabajos que iban más allá de lo solicitado, porque realmente le interesaba el contenido. Se unió a una organización de voluntariado en el campus,
dedicando las tardes de martes y jueves a un centro comunitario local dando tutorías de matemáticas y lectura a niños. Eso le recordaba quién había sido antes de Daniel, antes de que todo se complicara. Esos niños la miraban como si colgara la luna y durante unas horas cada semana podía volver a ser la heroína de alguien. Hizo amigos, verdaderos amigos, no solo conocidos del instituto. Estaba Marcus, un estudiante de medicina con una risa contagiosa, que estudiaba con ella en la biblioteca hasta que los echaban a medianoche. Estaba Jade, una estudiante de arte con el cabello morado, y opiniones sobre todo quien la introdujo a lecturas de poesía y pequeñas cafeterías en Brooklyn, que parecían secretos compartidos. Y su grupo de estudio de estadística, 5 estudiantes, que se reunían todos los miércoles, y siempre terminaban hablando más de sus vidas que de distribuciones de probabilidad. Por primera vez en años, Ariana se sentía ella misma otra vez la chica que siempre debió ser. Incluso consiguió un trabajo de medio tiempo en una librería en Atoria, a solo 15 minutos del campus. Era perfecto, lo bastante tranquilo para estudiar durante los momentos lentos, rodeada de libros y de clientes que realmente querían hablar sobre lo que leían. La dueña, la señora Patel, una mujer de unos 60 años que había manejado la tienda por 3 décadas, trataba a Ariana como a una nieta, siempre asegurándose de que comiera bien y no trabajara demasiado durante las semanas de exámenes. El dinero no era mucho, pero era suyo. Abrió su propia cuenta bancaria, una que Daniel no podía vigilar ni cuestionar. Empezó a ahorrar sin saber aún para qué, pero con la intuición de que la independencia económica era esencial, que tener su propio dinero significaba tener opciones, tener libertad, tener una salida si algún día la necesitaba. Lisa estaba orgullosa. Por supuesto que lo estaba. Su hija prosperaba académicamente, trabajaba duro, se convertía en el tipo de joven de la que cualquier madre presumiría. Les contaba a sus compañeras de trabajo sobre las calificaciones de Ariana, sobre su aparición en la lista del decano, sobre el profesor que decía que tenía potencial real para la escuela de posgrado. Mostraba fotos en su teléfono a Ariana, en eventos del campus, sonriendo segura de sí misma, tan adulta, que a veces le dolía el corazón. Pero debajo del orgullo había algo más. Una tensión que Lisa no lograba nombrar, que no quería examinar demasiado de cerca, porque cada vez que Ariana lograba algo, cada vez que se volvía más independiente, cada vez que regresaba tarde de la biblioteca o pasaba el fin de semana en el apartamento de Jade en Brooklyn, el humor de Daniel se oscurecía. Comenzó con pequeños comentarios. «Debe ser agradable tener tanto tiempo libre», decía cuando Ariana mencionaba que iba a una lectura de poesía. «A tu edad, yo trabajaba en 2 empleos. O estás pasando demasiado tiempo con esos nuevos amigos. Espero que no te olvides de tu familia». Lisa intervenía enseguida, intentando calmar las cosas. «Solo estás siendo una estudiante universitaria normal, cariño. Esto es lo que hacen los jóvenes de su edad». Y Daniel sonreía con rigidez y respondía: «Por supuesto, solo me preocupo, eso es todo. Hay muchas malas influencias allá afuera». Pero no era preocupación, no realmente. Era algo más oscuro, algo posesivo. Daniel había pasado 3 años consolidándose como el jefe del hogar, el que tomaba las decisiones, el que tenía el control. Había construido cuidadosamente una dinámica en la que Lisa cedía ante sus decisiones importantes, en la que sus opiniones tenían peso, en la que él era el centro del pequeño universo familiar. Y ahora Ariana, que nunca había aceptado del todo su autoridad, que siempre lo había mantenido a distancia, se le escapaba construyendo una vida que no lo incluía. Se sentía desplazado y irrelevante. Y para un hombre como Daniel Brooks, cuyo sentido de identidad estaba ligado al control y la dominación, esa sensación era intolerable. La fricción en casa se volvió imposible de ignorar, aunque Lisa hacía lo mejor que podía. Las cenas eran campos minados. Daniel le preguntaba a Ariana por su día, y ella respondía con lo mínimo, claramente solo intentando terminar la comida. Él ofrecía consejos que ella no pedía, y Ariana asentía cortésmente sin intención alguna de seguirlos. Daniel empezó a sugerir actividades familiares, una película, una excursión de un día, una cena en un buen restaurante. Pero Ariana siempre tenía algo pendiente, un trabajo por entregar, un turno en la librería o planes que ya había hecho.
Ya nunca estás aquí, dijo Daniel una noche de marzo de 2023, con un tono que hizo que el estómago de Lisa se encogiera. Estaban sentados a la mesa, la silla de Ariana vacía porque trabajaba hasta tarde. Está ocupada, dijo Lisa con cuidado. La escuela, el trabajo... es mucho. Demasiado ocupada para la familia, replicó él. El tenedor de Daniel cayó con un golpe seco sobre el plato. He estado intentando, Lisa. He estado intentando durante 3 años construir algo con ella y actúa como si no existiera. Tiene 18 años, Daniel. Los adolescentes son así. No es personal. Pero ambos sabían que sí lo era. Ariana nunca se había acercado a Daniel, nunca lo había aceptado como figura paterna. Nunca dejó de verlo como un intruso en la vida que había tenido con su madre. Y ahora que era lo bastante mayor para tener independencia, la ejercía en todo lo posible. Daniel comenzó a vigilarla más de cerca. Revisaba a qué hora llegaba a casa, le preguntaba dónde había estado, con quién miraba sus redes sociales. Ariana lo había bloqueado en Instagram después de que dejara un comentario raro en una de sus fotos, pero él se creó una cuenta falsa para seguir observándola. Hacía comentarios sobre su ropa cuando se arreglaba para eventos del campus. ¿Vas a ponerte eso? Es un poco exagerado, ¿no crees? Lisa intervenía pero con cautela. Se ve bien, Daniel. Déjala expresarse. Pero no insistía demasiado. No se atrevía a provocar una discusión. Porque para 2023, Lisa ya había aprendido que contradecir a Daniel tenía consecuencias. No físicas. Él nunca la había golpeado ni levantado la mano, sino emocionales. El silencio que podía durar días. Los comentarios pasivo-agresivos. La manera en que retiraba su afecto y apoyo hasta que ella se disculpaba. Hasta que admitía que estaba equivocada, hasta que volvía a someterse. Así que Lisa mantenía la paz. Jugaba el papel de mediadora, traductora, amortiguadora entre su hija y su esposo. Buscaba excusas para el comportamiento de Daniel solo. Es protector. Solo intenta involucrarse. Solo se está adaptando a que ella crezca. También encontraba justificaciones para Ariana. Está ocupada. Está estresada. Es solo una adolescente. Pero en el fondo, en un rincón de su mente que no se atrevía a examinar, Lisa sabía que algo no estaba bien. Lo sentía en la forma en que Daniel miraba a Ariana cuando creía que nadie lo veía. En cómo la mencionaba en conversaciones aunque no estuviera presente. En cómo su mandíbula se tensaba cuando Ariana hablaba de sus amigos, especialmente si mencionaba a chicos de sus clases. Se estaba formando una obsesión, una fijación que iba mucho más allá de la preocupación normal de un padrastro. Pero reconocerlo significaría admitir que había cometido un terrible error. Aceptar que había traído el peligro a la vida de su hija. Significaría destruir la estabilidad que tanto le había costado construir después de la muerte de Michael. Así que Lisa hizo lo que muchas personas hacen cuando enfrentan verdades incómodas. Miró hacia otro lado. Mientras tanto, Ariana contaba los días. Tenía un plan, aunque aún no lo hubiera formulado completamente. Terminaría su primer año de universidad, seguiría trabajando, seguiría ahorrando. Buscaría becas y ayudas para el segundo año, y eventualmente se mudaría tal vez con compañeras de cuarto, tal vez a un lugar cerca del campus. Cualquier cosa que le permitiera poner distancia entre ella y Daniel Brooks. No se lo dijo a su madre. No quería herirla, no quería obligarla a elegir. Pero el plan estaba ahí formándose, en el fondo de su mente como una cuerda de salvamento. La ironía era que Ariana prosperaba en todos los aspectos menos en casa. Su promedio era de 3.8. Había sido nominada para un puesto de liderazgo en la organización de voluntariado. La señora Patel le había dado un aumento y más responsabilidades en la librería. Leía libros que desafiaban su forma de pensar, mantenía conversaciones que ampliaban su comprensión del mundo y de sí misma, convirtiéndose en la clase de persona reflexiva, empática y comprometida de la que su padre estaría tan orgulloso. Pero cada noche tenía que volver a esa casa, sentarse frente a Daniel en la cena y sentir su mirada fija en ella. Escucharlo cuestionar sus decisiones, criticar sus elecciones, entrometerse en aspectos de su vida donde no tenía cabida. Observar a su madre encogerse, ceder y fingir que todo estaba bien.
Si estás comprometido con la historia de Ariana y quieres saber a dónde lleva esto, te agradeceríamos mucho que te suscribas. Nos ayuda a seguir contando estas historias importantes. Para el verano de 2023, la división en el hogar era evidente de un lado. Ariana cada vez más fuerte e independiente, construyendo una vida y una identidad separadas de su familia. Del otro, Daniel cada vez más resentido y controlador, sintiendo que su autoridad se le escapaba de las manos. Y en medio, Lisa, agotada de intentar mantenerlo todo en pie, fingiendo no ver las grietas que se extendían bajo los cimientos de su familia. A veces la vida cambia en un solo instante. Un encuentro fortuito, una conversación con un desconocido, una puerta que se abre cuando ni siquiera sabías que estabas buscando una salida. Para Ariana Miller, ese momento llegó el 4 de noviembre de 2023 en una gala benéfica en Manhattan, a la que casi no asiste. Era una tarde de sábado inusualmente cálida para principios de noviembre. Ariana había sido invitada al evento a través de su organización de voluntariado en Queens College. El centro comunitario donde daba tutorías era uno de los beneficiarios y habían recibido algunas entradas para repartir entre sus voluntarios más dedicados. Cuando la coordinadora le ofreció su primera reacción fue decir que no. Las galas de caridad no eran lo suyo, no tenía nada adecuado que ponerse, no conocía a nadie que fuera a asistir, y no podía imaginar pasar toda una noche haciendo charla con donantes ricos que probablemente veían el voluntariado como una deducción de impuestos. Pero Jade la convenció. «¿Estás loca? Comida gratis / libre, y puedes arreglarte y sentirte elegante por una noche. Además, es en el Plaza Ariana. ¿Cuándo vas a tener otra oportunidad de ir ahí?» Así que Ariana pidió prestado un vestido a Maya, un sencillo vestido de cóctel negro, quizá un poco demasiado sofisticado para una chica de 18 años, pero que la hacía sentirse elegante y adulta. Se maquilló con cuidado, viendo 3 tutoriales de YouTube para conseguir un peinado decente, y tomó el metro hacia Manhattan, sintiéndose a partes iguales emocionada y aterrada. El Hotel Plaza era todo lo que había imaginado, y más. Candelabros de cristal, suelos de mármol, mujeres con vestidos que probablemente costaban más que todo un año de matrícula de Ariana, hombres en smoking, hablando con ese tono seguro y contenido que acompaña al dinero viejo. Se sentía completamente fuera de lugar, sujetando con fuerza el pequeño bolso prestado, y tratando de no mirar demasiado la opulencia que la rodeaba. El salón de baile era enorme, decorado con flores blancas y detalles dorados, mesas redondas cubiertas con manteles color marfil, rodeando un pequeño escenario donde los oradores hablarían presumiblemente sobre la importancia de devolver a la comunidad. Ariana encontró su mesa asignada afortunadamente junto a otros voluntarios de distintas organizaciones, gente de su edad, igualmente abrumada por el ambiente. La velada transcurrió como era de esperar. Sirvieron la cena, una especie de plato de pollo bellamente presentado, aunque sinceramente no tan bueno como la comida de su madre. Se pronunciaron discursos sobre el impacto comunitario y el poder de la filantropía. Se proyectó un video mostrando el trabajo de las distintas organizaciones, incluyendo imágenes de Ariana dando tutorías en el centro comunitario. Ella se sonrojó cuando las personas en su mesa la reconocieron en pantalla y la felicitaron. Luego, durante la parte de networking del evento, cuando los invitados se mezclaban y los donantes eran animados a hablar con representantes de las organizaciones, Ariana se encontró de pie cerca del bar, intentando parecer ocupada cuando en realidad solo trataba de esconderse de la multitud abrumadora. Fue entonces cuando él se le acercó. «Disculpa, pero ¿no eras tú la del video, la joven que estaba dando clases a los niños?» Ariana se giró y vio a un hombre a su lado alto, probablemente de poco más de 40 años, con cabello oscuro salpicado de gris, en las sienes, vestido con un smoking perfectamente hecho a medida y una sonrisa tranquila. Había algo en su presencia que imponía sin necesidad de esfuerzo, una confianza serena que emanaba de alguien cómodo en su propia piel. «Oh, sí. Sí, esa era yo», respondió Ariana de pronto un poco cohibida. «Soy Khaled», dijo él extendiendo la mano. «Khaled Al-Fahim. Fue un trabajo hermoso el que hacías con esos niños. ¿Cuánto tiempo llevas siendo voluntaria allí?»
Su acento era refinado con un toque británico, pero con algo más debajo un matiz árabe descubriría después. Su apretón de manos fue firme pero no dominante, y sus ojos al mirarla mostraban un interés genuino, no la cortesía vacía que Ariana había notado en otros donantes esa noche. Hace alrededor de un año, dijo ella, relajándose un poco. Doy clases 2 veces por semana, principalmente matemáticas y lectura. Muchos de los niños están aprendiendo inglés, así que a veces solo practicamos conversación. Eso es admirable. ¿Y tú también estás en la universidad? Sí, soy estudiante de primer año en Queen's College, estudio psicología. Hablaron durante unos 20 minutos, tal vez más. Khaled hacía preguntas inteligentes sobre sus estudios, su trabajo de voluntariado, sus planes para el futuro. No le hablaba con condescendencia, ni la trataba como a una niña como hacían tantos adultos. La escuchaba de verdad, la escuchaba, y respondía con reflexiones que mostraban que comprendía la complejidad de lo que ella describía. Finalmente alguien vino a interrumpirlos, otro donante que quería hablar sobre una posible contribución. Pero antes de irse, Khaled le entregó su tarjeta. Si tu organización alguna vez necesita fondos o recursos adicionales, por favor no dudes en contactarme. Lo que haces es importante, y me gustaría ayudar si puedo. Ariana tomó la tarjeta, le dio las gracias y lo vio desaparecer entre la multitud. Miró el elegante cartón y leyó Sheikh Khaled Al Fahim, con una dirección y un número de teléfono en Dubái. Un jeque. Había estado hablando con un verdadero jeque y no tenía ni idea. Cuando llegó a casa esa noche, calculando cuidadosamente su llegada para después de que Daniel se hubiera acostado, lo buscó en Google. Y fue entonces cuando comprendió exactamente quién era Khaled Al Fahim. No solo era rico, era uno de los filántropos más destacados de Medio Oriente. Su familia había hecho fortuna en bienes raíces e inversiones décadas atrás, pero Khaled había dedicado gran parte de su vida adulta al trabajo caritativo. Su fundación se centraba en la educación y la reducción de la pobreza, financiando escuelas en comunidades desfavorecidas de Medio Oriente, África y Asia. Había construido hospitales, establecido programas de becas y creado iniciativas de microfinanzas que habían sacado a miles de familias de la pobreza. Los artículos lo describían como un hombre humilde a pesar de su riqueza, comprometido con generar un cambio tangible, más allá de solo escribir cheques. Había estudiado en universidades prestigiosas, una licenciatura en Suiza y una maestría en negocios en la London School of Economics. Tenía una familia en Dubái, una esposa y 2 hijos, un niño y una niña. En las fotos se lo veía en distintos eventos benéficos, siempre impecablemente vestido, siempre con esa misma sonrisa genuina. Ariana cerró su portátil sintiéndose un poco aturdida. Había pasado 20 minutos hablando con alguien que operaba en un nivel completamente distinto al de cualquier persona que hubiera conocido. Y él había sido amable con ella, interesado en su trabajo, la había tratado como a un igual. No esperaba volver a saber de él. ¿Por qué lo haría? Probablemente hablaba con cientos de personas en eventos como ese, pero 2 semanas después, a fines de noviembre, llegó un paquete a la librería donde trabajaba. La señora Patel la llamó levantando las cejas. Esto llegó para ti. Entrega por mensajero. Muy elegante. Dentro había un hermoso cuaderno de cuero del tipo con hojas gruesas color crema y un marcador de cinta junto con una nota escrita a mano en una cartulina gruesa. Querida Ariana, me impresionó mucho nuestra conversación en la gala. Quería enviarte algo para documentar tu camino, tus estudios, tu trabajo voluntario, tus pensamientos y sueños. Nunca dejes de hacer el importante trabajo que estás haciendo. El mundo necesita más personas como tú. Con admiración, Khaled Al Fahim. Ariana se quedó mirando la nota con el corazón haciendo algo complicado en su pecho. Era un regalo reflexivo personal, el tipo de detalle que demostraba que él realmente había prestado atención a su conversación, que recordaba detalles sobre su vida. Le escribió a Jade de inmediato. No vas a creer esto. Durante la semana siguiente llegaron más regalos. Una donación al centro comunitario a nombre de Ariana 5. $100, sobre la que la coordinadora la llamó casi llorando de gratitud.
Una colección de libros sobre psicología y trabajo social, primeras ediciones cuidadosamente seleccionadas, y una carta escrita a mano explicando que le encantaría mantenerse en contacto, saber de sus progresos y ofrecerle mentoría si estaba interesada. Nada inapropiado, nada que cruzara límites, solo un interés genuino y apoyo de alguien con los recursos para marcar la diferencia y que parecía realmente querer hacerlo. Ariana estaba asombrada y halagada, y si era completamente honesta consigo misma, también un poco emocionada. Aquí estaba alguien exitoso y realizado, que veía potencial en ella, que quería invertir en su futuro, que la trataba como si importara. Sus amigos estaban igualmente sorprendidos. Marcus bromeó diciendo que había manifestado una hada madrina millonaria. Jad fue más cautelosa. Solo ten cuidado. Val, los hombres ricos no suelen hacer regalos sin esperar algo a cambio. Pero a medida que continuaba la correspondencia, ahora por correo electrónico, a veces llamadas telefónicas, en las que Khaled le preguntaba sobre sus clases o le ofrecía consejos sobre cómo navegar la universidad, nada de lo que decía o hacía sugería segundas intenciones. Hablaba de sus propios hijos, su hijo que estudiaba ingeniería, su hija que quería ser médica. Hablaba de su esposa, de su fundación, de su creencia en que la educación era la clave para romper los ciclos de pobreza. Era un mentor, un apoyo, alguien que creía en ella. Y entonces, a finales de noviembre, llegó la invitación que cambiaría todo. Estoy organizando una conferencia en Dubái en diciembre, le dijo Khaled durante una de sus llamadas. Educadores, trabajadores sociales, filántropos de todo el mundo discutirán las mejores prácticas para el desarrollo comunitario. Creo que te resultaría increíblemente valiosa y sería un honor que asistieras como mi invitada. Todos los gastos cubiertos, por supuesto. Sería una maravillosa oportunidad para que amplíes tu red, aprendas y veas este tipo de trabajo a escala global. Ariana se quedó sin palabras. Dubái. Una conferencia internacional. Conocer a profesionales del campo en el que quería desarrollarse. Era el tipo de oportunidad con la que la gente sueña, la que puede abrir puertas que ni siquiera sabía que existían. Yo no sé qué decir, logró responder. Solo di que lo pensarás. Habla con tu madre. Entiendo que es una gran decisión, pero de verdad creo que esto podría ser transformador para ti. Cuando Ariana le contó a Lisa sobre la invitación, la reacción de su madre fue compleja, orgullo de que su hija hubiera impresionado a alguien tan destacado. Emoción por la oportunidad, pero también precaución, preocupación, el instinto de una madre que había aprendido por las malas que las cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad, a menudo lo son. No sé, cariño. Dubái está muy lejos y apenas conoces a este hombre. Es legítimo, mamá. Lo he investigado a fondo. Su fundación lleva más de 15 años funcionando. Es respetado internacionalmente. No es una estafa. Pero ¿por qué tú? ¿Por qué está tan interesado en ayudarte a ti específicamente? Era una pregunta justa, una que Ariana también se había hecho. Creo que simplemente le importa apoyar a jóvenes en este campo. Es filántropo. Eso es lo que hace. Investigaron juntas, leyeron artículos sobre el trabajo de Khaled. Vieron entrevistas donde hablaba de la misión de su fundación, encontraron testimonios de docenas de personas y organizaciones a las que había ayudado a lo largo de los años. Todo coincidía. Era exactamente quien decía ser. Como era de esperar, Daniel odiaba la idea. De ninguna manera. Tienes 18 años. No vas a cruzar medio mundo para encontrarte con un desconocido. No me importa lo rico o famoso que sea. No es tu decisión, dijo Ariana con la voz firme a pesar del enojo que hervía en su pecho. Vives bajo mi techo, replicó él. Daniel. La voz de Lisa fue firme, sorprendiéndolos a ambos. Ella es adulta y esta es una oportunidad increíble. El hecho de que Lisa la apoyara, que por una vez se enfrentara a Daniel, hizo que la decisión de Ariana fuera más fácil. Aceptó la invitación. Sus amigas estaban atónitas. «Vas a Dubái», gritó Maya cuando se lo contó. «Esto es una locura, es como algo sacado de una película». «Toma 1 millón de fotos», exigió Jade. «Y ten cuidado, pero también... Esto es increíble, y estoy tan orgullosa de ti».
Los regalos continuaron conforme se acercaba el viaje. Khaled le envió ropa apropiada para la conferencia, atuendos modestos profesionales que respetaban las costumbres locales. También le mandó información sobre Dubái, el programa del evento y detalles sobre otros asistentes que conocería. Todo estaba organizado profesional, pensado al detalle. Lisa seguía apoyándola con cautela, su preocupación mitigada por la evidente legitimidad de la oportunidad. Solo prométeme que tendrás cuidado. Escríbeme todos los días. No vayas a ningún sitio sola. Lo prometo, mamá. Lo que ninguna de las dos comprendía del todo. Todavía lo que ni siquiera Ariana alcanzaba a imaginar era que ese viaje sería un punto de inflexión. Que la chica que subió al avión rumbo a Dubái en diciembre de 2023 no sería la misma que regresaría. Que esa oportunidad tan genuina y bien intencionada como parecía, pondría en marcha una cadena de acontecimientos que llevaría a los celos, la obsesión y finalmente la tragedia. Pero a fines de noviembre, mientras Ariana preparaba su viaje, todo lo que sentía era emoción, esperanza, la sensación de que su vida finalmente se abría, de que posibilidades que nunca había imaginado estaban por fin a su alcance. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Dubái el 15 de diciembre de 2023, poco después de la medianoche hora local. Ariana apoyó la cara contra la ventanilla viendo cómo la ciudad emergía de la oscuridad. Una extensión brillante de luces que parecía no tener fin en ninguna dirección, salpicadas por la altura imposible de rascacielos que parecían salidos de una película de ciencia ficción. Nunca había salido de Estados Unidos, ni siquiera había tenido pasaporte hasta 2 semanas antes, cuando se apresuró a tramitarlo. Y ahora estaba allí al otro lado del mundo, a punto de entrar en una vida que 6 meses antes ni siquiera habría podido imaginar. Un conductor la esperaba en llegada sosteniendo un cartel con su nombre. Tomó su equipaje, la condujo hasta un elegante coche negro y la llevó por calles que parecían a la vez extrañas y mágicas. Incluso a esa hora la ciudad estaba viva. Autopistas llenas de tráfico, edificios iluminados con colores que cambiaban y se desplazaban la enorme silueta en forma de vela del Burj Al Arab, brillando contra el cielo nocturno. El hotel era como nada que Ariana hubiera experimentado antes. Mármol por todas partes, detalles dorados empleados que la trataban como a la realeza, a pesar de que solo era una estudiante de 18 años de Queens. Su suite era más grande que su dormitorio en casa, con ventanales del suelo al techo que daban al Golfo Pérsico. Le escribió de inmediato a su madre. «Estoy aquí. Es seguro. Es hermoso. Te quiero». Luego envió un mensaje al grupo con Maya y Jade. «Creo que estoy soñando. Esto no puede ser real». La conferencia comenzó a la mañana siguiente, 3 días de paneles, talleres y sesiones de networking centradas en desarrollo comunitario sostenible, educación en poblaciones vulnerables y enfoques innovadores para reducir la pobreza. Ariana era la persona más joven allí, por al menos una década, rodeada de profesores, directores de ONG, funcionarios gubernamentales y filántropos experimentados de decenas de países. Debería haberse sentido intimidada, fuera de lugar. Pero Khaled tenía una manera de hacerla sentir que pertenecía. La presentaba ante los demás como una de las mentes jóvenes más brillantes en desarrollo comunitario que he tenido el placer de conocer. Y de algún modo, en su presencia, la gente la tomaba en serio. Le hacían preguntas sobre su trabajo voluntario, escuchaban sus puntos de vista, la trataban como a una colega y no como a una niña. Era embriagador. Entre sesiones, Khaled le mostró la ciudad. Visitaron el Dubai Mall, donde Ariana se quedó bajo el enorme acuario sintiendo que estaba en otro mundo. Cenaron en restaurantes donde la comida era arte y las vistas simplemente impresionantes. Hablaron durante horas de todos sus sueños, de convertirse en trabajadora social, las experiencias de él construyendo escuelas en comunidades rurales, los desafíos de generar un cambio sostenible, la importancia de escuchar a las personas a las que uno quiere ayudar, en lugar de imponer soluciones desde fuera. Khaled fue siempre respetuoso, nunca inapropiado, nunca cruzó límites. Hablaba constantemente de su familia, de su hijo brillante pero terco, de su hija que le recordaba a Ariana por su determinación de marcar la diferencia. Le mostraba fotos de su esposa y hablaba de ella con evidente afecto.
No era un hombre rico aprovechándose de una joven. Era un mentor verdaderamente comprometido en ayudar a alguien con potencial. El último día de la conferencia, Khaled le dio un regalo, una beca. Su fundación cubriría los 3 años restantes de sus estudios universitarios, además de un estipendio para manutención y libros. A cambio, solo le pidió que continuara con su trabajo voluntario, mantuviera sus calificaciones y considerara hacer prácticas en su fundación durante los veranos. Ariana lloró. Lloró de verdad allí mismo en el vestíbulo del hotel, abrumada por la generosidad y todo lo que significaba. No más preocuparse por préstamos estudiantiles. No más agotarse intentando equilibrar la escuela y la librería. Libertad para centrarse en sus estudios, para aprovechar oportunidades para construir el futuro que deseaba. Te lo mereces, le dijo Khaled con suavidad. Has trabajado duro y tienes un don para conectar con la gente, para ver lo que las comunidades necesitan. Estoy invirtiendo en ti porque creo que vas a hacer cosas extraordinarias. Cuando Ariana abordó el avión de regreso a Nueva York el 9 de diciembre, era una persona diferente a la chica que se había marchado 4 días antes. Viajaba en clase ejecutiva, otro regalo de Khaled, y miró por la ventana mientras Dubái desaparecía bajo las nubes, sintiendo que su mundo entero se había expandido de formas que aún intentaba comprender. Había visto lo que era posible. Había sido tratada como una igual por personas que hacían el tipo de trabajo con el que ella soñaba. Había recibido recursos que cambiarían el rumbo de toda su vida. Y sobre todo había recordado que era capaz, valiosa, digna de inversión y respeto. Durante años, se había sentido pequeña, atrapada en una casa con un padrastro que la hacía sentir incómoda y no bienvenida, navegando una dinámica familiar que exigía que se redujera constantemente para mantener la paz. Pero en Dubái recordó quién era, quién podía llegar a ser, y decidió que había terminado de encogerse. Lisa la recogió en JFK el 20 de diciembre, y lo primero que dijo fue: «Te ves diferente». «Me siento diferente», admitió Ariana. En el trayecto a casa le contó todo sobre la conferencia a las personas que conoció, la beca que cambiaría su vida. Lisa la escuchó con lágrimas en los ojos, tan orgullosa de su hija que apenas podía hablar. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti», susurró. «Desearía que pudiera ver a la mujer en la que te estás convirtiendo». «Creo que puede», dijo Ariana suavemente. Pero cuando llegaron a casa, la atmósfera cambió de inmediato. Daniel los esperaba en la sala con el rostro sombrío. «Así que la princesa ha regresado», dijo con la voz cargada de sarcasmo. «¿Qué tal tus pequeñas vacaciones?» «No fue unas vacaciones. Fue una conferencia profesional». «Claro. Una conferencia profesional donde un tipo rico te lleva por el mundo y te compra cosas caras». «¿Tienes idea de cómo se ve eso?», comenzó Lisa, pero él la interrumpió. «Tiene 18 años, Lisa. La está manipulando algún millonario de Oriente Medio». «¿Y tú estás bien con eso?» Ariana sintió el enojo arderle en el pecho. «Es un filántropo respetado con familia. Me está ofreciendo una beca, no lo que estás insinuando. Y aunque así fuera, no es asunto tuyo». «Que no es asunto mío, vives en mi casa. No por mucho tiempo». Las palabras salieron antes de que Ariana se diera cuenta de que ya había tomado la decisión. Pero en cuanto las dijo, supo que eran verdad. No podía quedarse más allí. No lo haría. El rostro de Daniel palideció y luego se tornó rojo. «¿Qué dijiste?» «Que me voy. Voy a buscar mi propio lugar». La pelea que siguió fue horrible. Daniel despotricando sobre la falta de respeto y la ingratitud sobre todo lo que había hecho por esa familia, sobre cómo Ariana nunca le dio una oportunidad. Lisa intentando mediar, calmar a ambos, encontrar un punto medio. Y Ariana manteniéndose firme por primera vez en años, negándose a retroceder. Pasó la Navidad en su habitación evitando a Daniel todo lo posible, y pasando horas frente al portátil buscando anuncios de apartamentos. La beca incluía un estipendio suficiente para cubrir un pequeño estudio o una habitación en un apartamento compartido. Solo necesitaba encontrar el lugar adecuado, firmar el contrato y marcharse. A comienzos de enero de 2024 lo encontró, un pequeño estudio en Astoria, a solo 20 minutos del campus,
y 15 minutos de la librería. Era diminuto, apenas 40 metros cuadrados, pero era suyo. El propietario revisó su crédito, comprobó sus referencias y aprobó su solicitud. El 8 de enero de 2024. Ariana se sentó con su madre y le dijo oficialmente: encontré un apartamento. Me mudaré a finales de mes. La reacción de Lisa fue complicada, orgullo mezclado con tristeza, alivio con preocupación. ¿Estás segura de que estás lista? Lo estoy. Necesito esto, mamá. Necesito mi propio espacio. Es por Daniel. Ariana escogió sus palabras con cuidado. Es porque tengo 18 años y estoy lista para ser independiente. Pero si la tensión aquí no le hace bien a nadie, tal vez algo de distancia será bueno para todos. Lisa no pudo discutirlo. La casa se había convertido en una olla a presión desde que Ariana regresó de Dubái. El resentimiento de Daniel era palpable, sus comentarios cada vez más amargos. Lanzaba indirectas sobre benefactores ricos y chicas que se creen demasiado buenas para su familia. Cuestionaba a dónde iba Ariana, con quién salía, qué hacía, como si tuviera derecho a saberlo. Lo peor era la forma en que la miraba últimamente, no con la incomodidad habitual de antes, sino con algo más oscuro. Rabia mezclada con algo que ella no lograba identificar. Posesión tal vez, o traición, como si su independencia fuera una ofensa personal. Si sigues con nosotros y quieres saber cómo se desarrolla esta historia, tómate un segundo para suscribirte. Nos ayudas a seguir compartiendo historias importantes como esta. Ariana empezó a empacar a mediados de enero. No tenía mucho ropa, libros, su portátil y algunos objetos personales. La mayoría de los muebles de su habitación pertenecían a la casa. Tendría que comprar lo básico para el nuevo apartamento, pero entre sus ahorros y el estipendio de la beca podía arreglárselas. Daniel la observaba empacar con una rabia apenas disimulada. Se paraba en el marco de la puerta con los brazos cruzados, lanzando comentarios destinados a herirla. ¿Crees que eres tan especial ahora? ¿Piensas que ese jeque realmente se preocupa por ti? Solo eres un proyecto para él, un caso de caridad. En la retorcida lógica de Daniel, esto era un robo. Ariana le pertenecía. Había esperado pacientemente, fingido ser el padrastro modelo, aguantado su papel, y ahora se la estaban quitando. Pero era lo bastante astuto para no mostrar su mano. Dejó de hacer comentarios, dejó de merodear por su puerta. Se volvió casi amable, lo cual resultaba aún más inquietante que su ira. Siento haber sido tan difícil, le dijo una noche a finales de enero. Tienes razón. Eres adulta. Deberías tener tu independencia. Solo me preocupo por ti, eso es todo. Ariana no le creyó ni por un segundo, pero aceptó la rama de olivo porque hacía las últimas semanas en casa más soportables. Lisa se sintió aliviada por la aparente paz. Se está cambiando. Tal vez esto sea bueno para vuestra relación. Un poco de distancia, algo de tiempo. Pero Ariana sabía la verdad. Lo sentía en la forma en que Daniel la observaba cuando pensaba que no lo veía, en los roces accidentales, al pasar por el pasillo, en cómo le preguntaba sobre sus planes, su horario, la dirección de su nuevo apartamento. El 7 de enero de 2024, sus amigos la ayudaron a mudarse. Marcus, Jade y Maya cargando cajas en la furgoneta prestada de Marcus, haciendo bromas, poniendo música y convirtiendo la mudanza en una pequeña aventura. Lisa también ayudó a organizar los muebles, a llenar la diminuta cocina con lo básico, y lloró un poco al abrazar a su hija en la puerta de su nuevo hogar. Daniel no fue. Dijo que tenía que trabajar, pero Ariana sospechaba que simplemente no soportaba verla marcharse. Esa noche, sola en su estudio, Ariana se sentó en su nueva cama y miró a su alrededor. Era pequeño y estaba casi vacío, pero era suyo. Por primera vez en años, sintió que podía respirar. Le escribió a su madre: «Estoy bien. Estoy segura. Te quiero». Luego le escribió a Khaled: «Ya estoy instalada oficialmente. Gracias por hacer esto posible». Su respuesta llegó rápido: «Felicidades por este nuevo capítulo. Te lo has ganado». Ariana se durmió esa noche sintiéndose esperanzada, libre, con la sensación de que su vida por fin estaba empezando. No tenía idea de que de vuelta en Queens, Daniel Brooks
Estaba sentado en su habitación vacía, desplazándose por fotos suyas en su teléfono, con la mandíbula apretada y las manos temblando de rabia. No sabía que su huida lo había empujado más allá de una línea invisible, que su independencia había despertado algo en él, que no podía controlarse ni razonar. No sabía que le quedaban menos de 6 semanas de vida. Pero el reloj ya estaba corriendo, y Daniel Brooks ya estaba planeando su siguiente movimiento. Febrero de 2024 fue cuando todo empezó a desmoronarse, aunque Lisa no lo vio al principio. ¿Cómo podría? Estaba demasiado ocupada convenciéndose de que todo estaba bien, de que el humor de Daniel era temporal, de que la tensión desaparecería ahora que Ariana se había ido de casa. Pero Daniel no estaba bien, ni de lejos. Se había convertido en un fantasma en su propia casa, retraído silencioso pasando horas frente al portátil o mirando fijamente su teléfono. Dejó de ir al trabajo con regularidad. Le dijo a Lisa que estaba tomándose un tiempo personal, que tenía ahorros suficientes. Dejó de dormir por las noches. Lisa se despertaba a las 3 de la madrugada y encontraba su lado de la cama vacío. Lo hallaba abajo en la oscuridad mirando algo en el móvil que escondía rápidamente cuando ella aparecía. ¿Estás bien?, le preguntaba y él asentía sin mirarla. Solo cosas del trabajo. Pero no era del trabajo. Era Ariana. Había creado múltiples cuentas falsas en redes sociales para seguirla. Pasaba horas revisando obsesivamente sus publicaciones de Instagram, fotos, en eventos del campus, en la librería con sus amigos. Hacía zoom en cada imagen, buscando pistas de dónde estaba, con quién, qué hacía. Cuando publicó una foto con Marcus, ambos riendo con tazas de café. Daniel la observó durante 20 minutos con la mandíbula tan apretada que le dolía. Condujo hasta su edificio de apartamentos, no una sino varias veces. Se estacionaba al final de la calle y observaba la entrada esperando verla entrar o salir. Se decía a sí mismo que solo estaba comprobando que estuviera segura que el vecindario fuera decente, que no se metiera en problemas. Pero en el fondo sabía que era algo mucho más oscuro. En las pocas ocasiones en que Ariana pasaba por la casa a visitar a Lisa, Daniel buscaba excusas para estar allí. Le hacía preguntas invasivas, inapropiadas. ¿Cómo te trata tu amigo rico? Sigue enviándote regalos. Eso no es asunto tuyo, Daniel. Solo me preocupo por ti. Los hombres como ese siempre quieren algo a cambio. Hombres como tú, dices. El desprecio en su voz fue como un golpe físico. Ella lo veía tal como era. Siempre lo había hecho. Y eso lo hacía odiarla casi tanto como la deseaba. Lisa notó la tensión, pero la interpretó mal. Pensó que Daniel se sentía herido por el rechazo de Ariana, que su ego estaba lastimado por su independencia. Intentó suavizar las cosas, tender puentes que Ariana no tenía ningún interés en cruzar. Él lo intenta, cariño. De verdad. Tal vez podrías tenerle un poco más de paciencia. Pero Ariana ya había agotado su paciencia. Había terminado de ceder, de fingir que Daniel era algo distinto de lo que realmente era, un hombre controlador obsesivo que le había hecho la vida miserable durante años. El 11 de marzo de 2024 comenzó como cualquier otro lunes. Ariana se despertó en su estudio con la luz del sol filtrándose por las ventanas, sintiéndose agradecida por su vida como nunca antes. Tenía una clase por la mañana, luego un turno en la librería, y después planes para cenar con Jade. Le escribió a Maya. No puedo creer que ya estemos a mitad del semestre. El tiempo vuela. Le escribió a su madre. Te quiero. Almorcemos este fin de semana. Le escribió a Khaled. La solicitud para las prácticas está casi lista. Gracias otra vez por la carta de recomendación. Su futuro parecía brillante y limitado. Le iba bien en las clases, prosperaba en el trabajo, estaba construyendo una vida bajo sus propios términos. En unos meses postularía para la pasantía de verano en la fundación de Khaled en Dubái. Después de eso, quién sabía, quizás la escuela de posgrado, tal vez una carrera en desarrollo internacional. El mundo se sentía abierto. No tenía idea de que alguien la observaba esperando, planeando. La investigación revelaría más tarde que Daniel llevaba semanas siguiendo su horario. Sabía que trabajaba los lunes por la noche, que regresaba tarde, que estaría sola.
Había ido a su edificio suficientes veces como para saber que la seguridad era mínima, que la cerradura de la puerta principal estaba rota y que nadie prestaba atención a quién entraba o salía. Esa noche se sentó en su coche estacionado a media calle del edificio, revisando sus redes sociales una última vez. Fotos de ella sonriendo, prosperando, viviendo una vida que ya no lo incluía. La rabia que había estado acumulando durante meses llegó a su punto de ebullición. Esperó hasta las 11:30, cuando sabía que estaría de regreso del trabajo. Entró al edificio como si perteneciera allí. Subió las escaleras hasta el tercer piso y se quedó de pie frente a su puerta durante un largo momento. Las cámaras de seguridad más tarde revelarían sus movimientos esa noche, cómo merodeó por el estacionamiento casi media hora antes de actuar. Tocó suavemente sin parecer una amenaza. Ariana abrió la puerta, su expresión pasando de la confusión al miedo al verlo. Pero él ya estaba empujándose hacia adentro, cerrando la puerta tras de sí. Lo que sucedió en ese apartamento durante la siguiente hora. Nadie lo sabrá nunca del todo. Pero a la mañana siguiente, Ariana Miller no volvería a despertar. A las 7:12 de la mañana del 12 de marzo de 2024, Lisa Miller recibió una llamada que destruiría su mundo. Era la policía. Había ocurrido un incidente. Tenía que ir de inmediato al apartamento de Ariana. El trayecto pareció durar horas, aunque solo eran 20 minutos. Las manos de Lisa temblaban sobre el volante, su mente corría entre posibilidades, ninguna buena. Un accidente. Un robo. Por favor, Dios, que esté bien. Pero cuando llegó la calle estaba llena de coches de policía, sus luces tiñendo la mañana de rojo y azul. Los agentes se encontraban frente al edificio con rostros sombríos, y Lisa lo supo incluso antes de que se lo dijeran. Su hija había muerto. Ariana había sido encontrada sin vida por una vecina que había escuchado ruidos extraños la noche anterior, pero no había llamado hasta la mañana. Cuando los paramédicos llegaron, llevaba horas muerta. No había señales de entrada forzada ni de lucha, solo Ariana tendida en su cama luciendo casi en paz, excepto por los moretones alrededor del cuello. La investigación avanzó rápidamente. Los equipos forenses hallaron las huellas dactilares de Daniel por todo el apartamento. Las cámaras de seguridad de un edificio cercano lo mostraban entrando alrededor de las 11:30 de la noche y saliendo hacia la 1:00 de la madrugada. El teléfono de Ariana completó el resto de la historia. Su último mensaje enviado a las 11:45 fue: «Para Maya, Daniel está aquí. No sé por qué. Tengo miedo». No tuvo oportunidad de enviar otro. Cuando los detectives registraron el teléfono y el portátil de Daniel, encontraron años de evidencia, mensajes inapropiados, redactados pero nunca enviados, que databan de 2022, cuando Ariana tenía solo 16 años. Fotos que le había tomado sin su conocimiento. Historiales de búsqueda que revelaban la profundidad de su obsesión. La comunidad quedó devastada. Vecinos que conocían a Ariana desde niña, maestros que la habían visto crecer, amigos, que la amaban todos, luchando por comprender cómo esta joven brillante y llena de vida había sido arrebatada por alguien que se suponía debía protegerla. Daniel Brooks fue arrestado el 13 de marzo de 2024 y acusado de asesinato en primer grado. No se resistió, no intentó huir. Se sentó en la sala de interrogatorios con la mirada vacía y no dijo nada. El juicio comenzó en mayo. Los fiscales presentaron una línea de tiempo de obsesión y comportamiento depredador que hizo que la sala contuviera la respiración. Pruebas de la fijación de Daniel con Ariana, que se remontaban a años atrás. Testimonios de Lisa, que lloró en el estrado, mientras describía las señales que había pasado por alto, las advertencias que ignoró. Maya testificó sobre los mensajes que Ariana le había enviado a lo largo de los años, sobre lo incómoda que Daniel la hacía sentir, sobre el miedo en la voz de su amiga aquella última noche. Marcus habló sobre lo emocionada que Ariana estaba por su futuro, sobre los planes que había hecho, sobre la vida que debía haber tenido. La defensa intentó argumentar locura temporal, alegando que Daniel había perdido el control bajo la presión del rechazo, pero la evidencia de premeditación era abrumadora. Las cuentas falsas, el acecho, la planificación. En junio de 2024, Daniel Brooks
fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Pero ninguna condena podía traer de vuelta a Ariana. Lisa Miller está sola ahora. Su hija ha muerto. Su esposo está en prisión. La casa de la Avenida 34 se siente como un mausoleo, lleno de fantasmas y remordimientos. Ha comenzado terapia intentando procesar la culpa que amenaza con consumirla. ¿Cómo no lo vio? ¿Cómo trajo a ese monstruo a sus vidas? ¿Cómo falló en proteger a su propia hija? La comunidad se ha volcado a su alrededor, amigos, vecinos e incluso extraños que escucharon la historia de Ariana y sintieron la necesidad de ayudar. Existen grupos de apoyo para familias de víctimas, consejeros especializados en trauma. Personas que entienden que a veces las mayores amenazas provienen del interior de nuestros propios hogares. Los expertos que estudiaron el caso hablan de las señales de advertencia de una obsesión. El comportamiento controlador, las tácticas de aislamiento, la atención inapropiada. Hablan de lo importante que es escuchar cuando alguien dice que se siente incómodo, confiar en esos instintos, actuar antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo puede un hombre que prometió proteger convertirse en el que destruye? ¿Qué señales pasaron desapercibidas? Las respuestas son complicadas, dolorosas, pero necesarias si queremos evitar la próxima tragedia. Ariana Miller debería tener ahora 19 años. Debería estar terminando su segundo año de universidad, planificando su pasantía de verano en Dubái, soñando con su futuro. Debería estar riendo con sus amigos, llamando a su madre, marcando una diferencia en el mundo como siempre quiso. En cambio, es solo un nombre grabado en una lápida, una historia que terminó demasiado pronto. Un recordatorio de que a veces las mayores amenazas provienen de quienes más confiamos. Su vida llena de promesas fue robada por alguien que debía haber sido su protector. Y esa es una tragedia que nunca podremos deshacer. Pero sí podemos aprender de ella. Podemos escuchar cuando alguien nos dice que no se siente seguro. Podemos reconocer las señales de obsesión y control. Podemos crear espacios donde las víctimas se sientan con poder para alzar la voz sin miedo a no ser creídas. ¿Cuántas historias como la de Ariana están ocultas tras puertas cerradas? ¿Cuántas personas viven ahora mismo con miedo, atrapadas con alguien que dice amarlas, pero en realidad quiere poseerlas? ¿Qué podemos hacer para evitar la próxima tragedia? Si tú o alguien que conoces está experimentando comportamientos controladores o inapropiados en casa, no te quedes en silencio. Busca ayuda en recursos locales. Llama a una línea de emergencia. Cuéntaselo a alguien en quien confíes. Tus instintos son válidos. Tu seguridad importa. Comparte y imparte este video para crear conciencia. Asegurémonos de que la historia de Ariana nunca sea olvidada. Suscríbete para más historias reales, que importan porque juntos podemos marcar la diferencia. Juntos podemos salvar vidas. Ariana Rose Miller. Miller, nacida el 17 de agosto de 2005. Fallecida el 12 de marzo de 2024. Se fue demasiado pronto, pero nunca será olvidada.